tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. En esta ocasión vamos a hablar de protocolos de anestesia en gatos para esterilización. Empezando, es importante que consideren esto es más que nada una sugerencia. En realidad, pues cada gato tiene pues características muy individuales con respecto a su estado de salud. Simplemente son lineamientos que nos da sobre todo la WASAVA. Entonces vamos a empezar. ¿Por qué es importante esterilizar a los gatos? Sabemos que hay más de 10.5 millones de gatos simplemente en México, de los cuales solamente 2.4 tienen dueño. Entonces, esto implica que existe una sobrepoblación de esta especie. Y no es nada más el hecho de establecer de alguna forma, controlar nuestra población en exceso, sino simplemente los beneficios que tiene por sí solo esterilizar a nuestros gatos. ¿Cuáles son esos beneficios? Pues de entrada, pues obviamente se considera que incluso el tiempo de sobrevivencia es al doble en aquellos gatos que están esterilizados con aquellos que no lo están. Y sobre todo, por ejemplo, en ciertas patologías como el cáncer de mama, que es el tumor más común en las gatas, pues nosotros podemos evitarlo, sobre todo si se realiza una esterilización temprana. Por ejemplo, se sabe que si se realiza antes de los 6 meses, pues hay un 91% de evitar el cáncer de mama. Si es entre los 7 y los 12 meses, es un 86%. Si es más o menos al año, a los 2 años, es un 11%, cada vez es menor, pero aún así, pues algo ayuda. Y ya se sabe que después de 24 meses, si no se esterilizó la gatita, pues no va a haber una influencia positiva con respecto a evitar el cáncer de mama. Obviamente no estamos diciendo que por esta situación invariablemente tenga que padecerlo, pero es un efecto benéfico. Por eso siempre incentivamos a que nuestros responsables, pues de alguna manera sean se les recomiende la esterilización. Entonces, vamos a hablar principalmente pues, de los protocolos anestésicos. ¿A qué se refiere como anestesia? Pues es un estado de inconsciencia causado pues, por fármacos, en los cuales lo más importante es que esto va a ser una situación que va a ser controlable y reversible. Es una definición que me gustó mucho. ¿Cuál es el objetivo? Pues obviamente establecer un estado de inconsciencia en el cual haya relajación muscular, no exista dolor, pues se supriman los reflejos y que exista un equilibrio en las constantes vitales. Entonces, siempre hay una situación de fricción con respecto al anestesiólogo porque de muchas maneras no se le ha reconocido como tal, porque pues se considera siempre como que el protocolo quirúrgico es lo más importante y pues aquí más que nada queremos enaltecer el papel que tiene el anestesiólogo porque evidentemente lo que hace pues es evitar que nuestro paciente fallezca y esto lo tenemos que reconocer. Dentro del punto importante con respecto a los gatos, a diferencia de los perros, tienen diferente manera, sobre todo, de metabolizar ciertas drogas y eso es importante que lo consideren. Por ejemplo, hay ausencia en una enzima que es la P450 y entonces ciertos fármacos que vamos a utilizar pues van a tener un metabolismo diferente o van a incluso a tener más efecto. Entonces sí se tiene que saber, es algo muy importante. ¿Cuáles son las condiciones por el cual nuestro paciente debe de ser sometido a anestesia? Pues para empezar, en la medida de las posibilidades, que sea principalmente un paciente clínicamente sano. Más adelantito vamos a hablar con respecto a la clasificación de anestesia, que sea pues de preferencia ASA 1. Se recomienda de ser posible una revisión previa y esto es con el objetivo de poder establecer, pues de alguna manera, ver cómo se encuentra el estado de salud, hacer estudios preanestésicos en la mejor manera posible. Algo que es trascendental es que el tutor, el responsable, pues nos dé una autorización por escrito y establecer un tiempo de ayuda. Y siempre recomiendo que tratemos en la medida de nuestras posibilidades de que sea el manejo lo más cat-friendly posible, por decirlo de alguna forma, y esto implica desde el hecho de cómo nos va a traer este tutor a nuestra mascota, tratando de promover siempre que nuestro paciente se estrese lo menos posible, y eso implica desde la selección, por ejemplo, del tipo de transportadora que va a traer, el hecho de utilizar feromonas para evitar el estrés, o incluso el tener que utilizar algunos fármacos como gabapentina o trazodona para tratar de disminuir el estrés y que de alguna manera el manejo sea más fácil cuando ya llegue a nuestro hospital. Entonces, como les había comentado,
dentro de las condiciones más importantes es que sea clínicamente sano, de preferencia. ¿Por qué? Porque se sabe que aquellos que son sin tener tantos problemas, pues obviamente tienen un menor riesgo anestésico. La clasificación de anestesia pues varía de la tipo 1, en el cual se considera que son aquellos pacientes que están normalmente sanos, y de ahí va agravándose dependiendo de la condición. Por ejemplo, se consideran ASA2 aquellos pacientes que ya tienen una moderada enfermedad sistémica, ASA3 ya que tienen una enfermedad sistémica severa, ASA4 aquellos en los cuales ya definitivamente incluso esa enfermedad puede comprometer su vida, y los ASA5 son aquellos que son, básicamente están más cercanos a la muerte, y en los cuales incluso existe la posibilidad de que, a pesar de que se presente una cirugía, no exista una expectativa real de sobrevivencia. Entonces, los pacientes que son ASA1 o ASA2 tienen 12 veces más posibilidades de sobrevivir que aquellos que son ASA3 o ASA4 con respecto a la anestesia. Entonces, es muy importante establecer la clasificación, y pues el riesgo anestésico relacionado con la muerte varía entre 0.1 al 0.3%. Entonces, de entrada ya ver este tipo de pacientes que se parece a la película de Depredador, pues ya tenemos nosotros, pues de alguna forma, una situación en contra, sobre todo porque todos los pacientes que son braquicefálicos, como el persa, como el exótico, pues de alguna forma son considerados ya dentro de la clasificación de ASA2 o incluso hasta ASA3, y esto es muy importante que lo consideren. Con respecto a una revisión previa, ¿por qué se debe de pensar? Pues obviamente para empezar, como para poder tomar las constantes fisiológicas y ver en qué estado general se encuentra nuestro gato, obviamente para establecer una comunicación de manera muy estrecha con el tutor, de tal forma que nosotros podamos definir qué tiempo de ayuno debe de traer el paciente al momento de la cirugía, que podamos nosotros comunicarle qué protocolo anestésico, o más bien qué plan anestésico vamos a instaurar, de una forma poder platicar con ellos qué procedimiento quirúrgico se va a realizar. Algo que es muy importante, pues evidentemente son los costos para evitar alguna situación de fricción con el tutor, cuáles son los cuidados que debamos tener después de la cirugía y qué alimentación vamos a realizar después de que se haya establecido este procedimiento, una vez que se haya recuperado, porque si ustedes recuerdan, pues el metabolismo va a cambiar, y la única tendencia, digamos, mala que puede tener la esterilización es el hecho de que nuestros gatos van a tender a engordar. Entonces, es importante que nosotros demos toda esta información a nuestro tutor para evitar alguna situación de molestia, sobre todo porque sabemos muy bien que si esta situación se va a presentar, pues nosotros tenemos que hacer un cambio de alimento. ¿Qué estudios preanestésicos se recomiendan? Pues principalmente los básicos, un hemograma, una química sanguínea y de preferencia pues un examen general de orina. Pero ¿qué pasa muchas veces? Que pues en ocasiones no llega a este tipo de pacientes que son capturados, son gatitos ferales, y pues a veces toda esta situación no se puede llevar a cabo de una manera adecuada. A veces pues incluso no es posible realizar un examen físico, y pues desafortunadamente a veces nos complicamos un poquito la existencia porque son gatos que muchas veces no sabemos en qué condiciones se encuentran, ni siquiera con respecto al tiempo de ayuno. Y esto es algo que nosotros tenemos que informar al tutor o a quien haya recogido al gatito. Esto es una situación que obviamente si se habla, pues si el dueño o el tutor está de acuerdo con la situación, pues podemos realizar diferentes protocolos. Entonces, con respecto al ayuno, ya se cambió mucho la situación de cuánto tiempo debe de estar un gato privado de agua. Por ejemplo, en aquellos gatos que están clínicamente sanos, incluso con 1 o 2 horas o incluso sin tener privación de agua, con eso es más que suficiente. Y con respecto a la ingestión de alimento, en un gato sano, con 4 a 6 horas que esté sin consumir alimento sólido, con eso es más que suficiente. Entonces, ya en la antigüedad de ese intervalo que nos decían de 12 horas sin agua y sin comida, ya debe de quedar en el olvido, porque es mucho el tiempo en el cual se está sometiendo un paciente en ayuno, y por lo tanto nosotros podemos establecer de alguna manera cierta situación de estrés metabólico en nuestro paciente que puede influir incluso con relación al plan anestésico. Entonces, es algo que tienen que saber. Lo que les había comentado, la autorización
la responsiva con respecto a la anestesia, cosas que parece que son de risa, pero por ejemplo, el establecer un consentimiento de parte del tutor con respecto al rasurado, aunque parezca chiste, sí es una situación real, el dueño tiene que aceptar esa situación, el que se van a tener que realizar estudios preanestésicos, obviamente la utilización de ectoparásitos, porque muchas veces no lo contemplan, y pues en el término ideal que nuestro paciente esté bien vacunado. Y pues siempre no a realizar un procedimiento anestésico si no existe una firma o una autorización por parte del responsable. Entonces, la información es poder. Si nosotros le damos todo nuestro conocimiento con respecto a la anestesia que va a tener este paciente, pues obviamente el tutor va a definir si va a aceptar hacer el protocolo anestésico o no. Y esto es muy importante porque siempre comentamos nosotros en el día a día, la pregunta que siempre nos dice el responsable es en el sentido si la anestesia no le va a causar algún problema, y esto pues obviamente se tiene que platicar y decir que siempre existen los riesgos. Entonces, ¿cómo vamos a minimizar los riesgos? Pues obviamente estableciendo una serie de medidas que vamos a ver a continuación. Dentro de los pasos que vamos a hacer una vez que llegue nuestro paciente, pues obviamente es establecer un protocolo preoperatorio. Siempre recomendamos establecer una canalización, así sea para una orquiectomía que nos va a durar solamente 5 minutos. Obviamente, utilizar un suero, de preferencia que esté a una temperatura corporal que no le genere un gasto en calorías a nuestro paciente, determinar una velocidad adecuada, y una vez que esté canalizada, pues evidentemente necesitamos realizar un protocolo de anestesia para, de alguna forma, generar una inducción, y después pues la intubación, que siempre aconsejamos, el establecer un monitoreo constante, aplicar antibióticos. Si nosotros lo hacemos incluso al momento de la inducción, podemos lograr que a lo mejor exista un plano anestésico adecuado, de tal manera que al momento en que nosotros terminamos el protocolo de cirugía, el procedimiento, ya no tengamos necesidad después de estar mandando antibiótico a casa, y pues obviamente esto el tutor lo agradece mucho. Todo paciente anestesiado invariablemente se tiene que dar alguna humectante en los ojos. Sabemos muy bien que todos los preanestésicos y anestésicos van a disminuir la producción de lágrimas, simplemente en el sentido de que los ojos ya no van a poder permanecer cerrados. Entonces, por eso es importante humectarlos. Obviamente, mantener la anestesia de manera adecuada. Siempre, en todos los casos, aplicar anestésico local. Establecer qué plano anestésico se encuentra nuestro paciente. Fundamental el control de la temperatura antes, durante y después del procedimiento. Establecer un control del ruido medioambiental, y pues la aplicación de analgésicos para evitar situaciones dolorosas. Entonces, de acuerdo a la WhatsApp, hay una serie de guías que ustedes pueden encontrar en internet, lo pueden descargar de manera gratuita, incluso viene en español. ¿En qué va a consistir esta guía de establecimiento de cirugía para orquiectomía y ovariohisterectomía? Pues obviamente en el preoperatorio, la inducción de la anestesia, ya sea endovenosa o intramuscular, el mantenimiento del mismo, el siempre establecer una anestesia local y después una analgesia posoperatoria. Algo que recomendamos de entrada cuando llegan nuestros pacientes, una vez que están en el hospital, rasurarles en el lugar donde nosotros vamos a establecer una vía, una canalización, y aplicar este tipo de cremas. Esto hace que disminuya en muchas ocasiones el dolor por la punción, por la canalización, y esto lo hacemos, por ejemplo, 30 minutos antes aplicándole un vendaje. Se pone la pomada, se pone un vendaje, y muchas veces esto permite que la canalización sea sin dolor. Por ejemplo, es un estudio que se realizó el año pasado, en el cual a 20 gatos que se esterilizaron, el 80% al aplicar esta pomada no presentaron dolor al momento de la canalización, y esto pues obviamente es un manejo cat-friendly importante. Entonces, dentro del preoperatorio vamos a utilizar ciertos fármacos con el objetivo de promover una sedación y una premedicación. ¿Y cuál es el objetivo? Pues en primer lugar, pues obviamente que sea más fácil la canalización, el bajar la ansiedad y proporcionar cierto grado de confort y analgesia durante el transcurso de la cirugía. Obviamente nos va a permitir una reducción de la dosis de anestésicos, y pues que la recuperación y la inducción sea mucho más fácil. Hay muchos protocolos, pero uno de los más importantes es
el que se denomina una neuroleptoanalgesia, en el cual es la combinación de un sedante o un tranquilizante más un analgésico. Y esto, como les vuelvo a repetir, es generar un efecto sinérgico en la sedación y analgesia a una menor dosis y por lo tanto los efectos colaterales que pudieran tener estos fármacos se pueden reducir. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues utilizando, por ejemplo, acepromacina o dexmetomidina más butorfanol o buprenorfina. Dentro de los fármacos que nosotros vamos a utilizar, pues obviamente uno de ellos son los agonistas alfa-adrenérgicos que van a favorecer una inhibición del locus coeruleus, en el cual se va a generar una modulación de la vigilia cerebral y por lo tanto va a fomentar que se cede nuestro paciente. Obviamente vamos a estimular una relajación muscular. Por ejemplo, si nosotros utilizamos tranquilizantes como la cepromacina, vamos a bloquear los receptores dopaminérgicos y lo único, algo importante que tienen que saber, no son analgésicos y pueden generar hipotermia o hipotensión. Por eso la mezcla con otros fármacos puede reducir la dosis y por lo tanto evitar esta situación que se pueda llegar a presentar. Algo importante cuando utilizamos este tipo de tranquilizantes, pues se puede reducir hasta en un 20 o un 25% los requerimientos de la utilización de propofol. Dentro de los productos que combinamos, pues obviamente los opioides, la buprenorfina y el butorfanol, pues actúan principalmente sobre receptores a nivel del sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. La ventaja es que pues son muy buenos analgésicos, obviamente dependiendo del tipo de opioide que se utilice. Y pues bueno, por ejemplo, con respecto a la buprenorfina, una de las virtudes que pueden llegar a presentarse es que se pueden utilizar en diferentes vías, incluso hasta la vía oral. Entonces, esta es una tabla, es del 2020, de la Asociación Americana de Hospitales, en el cual nosotros podríamos de alguna manera combinar ciertos narcóticos o fármacos, más bien, con el objetivo de ver qué es lo que nosotros necesitamos en el momento de que se tenga que realizar alguna sedación. Por ejemplo, les comentaba, como incluso si el gato es muy nervioso y si el tutor sabe que esto se va a presentar, pudiéramos nosotros pedirle que una hora antes de venir al procedimiento quirúrgico se le puede dar un fármaco como la gabapentina o la trazodona. Entonces, dependiendo de lo que nosotros queramos, pues obviamente va a ser el tipo de fármacos que vamos a utilizar. ¿Qué es lo que se recomienda? Por ejemplo, ya les había comentado, la combinación de butorfanol a 0.2 miligramos por kilo o buprenorfina a 0.02 miligramos por miligramos por kilo, más la combinación de acepromacina a 0.01 o 0.05 miligramos por kilo, más ketamina a la dosis de 5 a 10 miligramos por kilo. Esto se combina en una sola jeringa y se aplica por vía intramuscular. O si no, el que le denominan el Kirimagic, que es la combinación de butorfanol con dexmetomidina y ketamina. La verdad es que nosotros preferimos siempre el Kirimagic porque es muchísimo más fácil, más sencillo de aplicación. Algo que está ahorita en estudio, pero que nosotros lo estamos realizando ya de manera constante, es incluso utilizar CBD a dosis de 2 miligramos por kilo por vía sublingual, incluso 2 horas antes del procedimiento, porque hemos visto que proporciona buena analgesia y la recuperación es más rápida en este tipo de pacientes. ¿Qué es lo que ya suceder si en algún lugar, por ejemplo, no tenemos la posibilidad de obtener algún tipo de opioide o de narcótico? Pues podemos utilizar de manera preoperatoria la combinación de meloxicam y dexmetomidina. Algo muy importante, ya les había comentado, se recomienda siempre, aunque sea una castración de 5 a 10 minutos, pues utilizar una vía en la cual nosotros podemos suplementar suero, pues de preferencia se recomienda Harman. La velocidad de administración es importantísimo, es entre 5 y 10 mililitros por kilo por hora. Si ustedes no tienen una bomba de difusión, yo les aconsejo que utilicen buretas, porque de alguna manera ustedes ya pueden preestablecer qué dosis le van a dar a este paciente dependiendo del peso y por lo tanto ya existe la posibilidad de que no vayan a pasarse de dosis, porque es muy fácil que se sobrehidrate un gato. Y sobre todo porque muchas veces al momento en el cual está empezando uno a rasurar o está monitoreando a nuestro paciente, olvidamos muchas veces la terapia de fluidos. Y siempre favorecer un control de la temperatura. Este es un equipo especial en el cual puede hacer que el suero, cuando se introduzca a nuestro paciente, tenga una temperatura entre 35 y 37 grados, que es bastante bueno. Pero si no, pues una forma es calentarlo
el suero previamente, nada más teniendo cuidado de que no se vaya a exagerar. Entonces, ya una vez que nosotros hayamos puesto nuestro preanestésico, ¿qué vamos a hacer para inducirlo? Pues obviamente esto es utilizando uno de ellos, pues el Propofol, que es lo que más tenemos al alcance. La ventaja que tiene al utilizar este tipo de fármaco, pues va a tener una tranquila inducción y recuperación. Algo que es fundamental es establecer la velocidad en la cual se va a aplicar. Es entre 30 y 60 segundos, teniendo mucho cuidado con los braquicefálicos porque pueden generar apneas si se da de manera rápida. Y pues obviamente hay que tener mucho cuidado con alteraciones cardíacas o pacientes hipovolémicos. Otro de los fármacos que podemos utilizar, pues evidentemente es la ketamina o también su primo hermano que es la tiletamina. Estos de alguna manera van a formar un estado cataléptico en nuestro paciente y esto en qué se va a ver, pues obviamente por la presencia de midriasis, ojos abiertos, puede haber rigidez muscular, lagrimeo y salivación. La combinación de tiletamina, si ustedes recuerdan, con solazepam, puede producir una anestesia entre 30 y 40 minutos, a diferencia de la ketamina que solamente es entre 10 y 15. ¿Y esto cuál es el beneficio? Pues al utilizar este tipo de fármacos, incluso en protocolos anestésicos que sean muy cortos, como por ejemplo una castración, a veces no es necesario utilizar anestesia inhalada. Entonces, otros de los fármacos que podemos utilizar pues son los benzodiazepinas, como el diazepam, el solazepam, o el midazolam. Nada más aquí hay puntos importantes, es que no son analgésicos, sí favorecen una relajación muscular, pero hay que tener cuidado con el diazepam, cada vez lo usamos con menor frecuencia porque se ha reportado que puede provocar falla hepática aguda y si se administra de manera intramuscular pues puede provocar dolor. Entonces, para la inducción, ¿qué es lo que recomendamos? Pues propofol a efecto entre 3 y 10 miligramos por kilo. Recuerden que la administración tiene que ser lenta. Podemos utilizar ketamina más diazepam o alfaxalona. Cualquiera de estos se puede utilizar. Obviamente, si se ha administrado dexmetomidina como preanestésico, pues es necesario bajar la dosis y esta administración puede ser por vía endovenosa. Si lo hacemos por vía intramuscular, puede ser dexmetomidina más ketamina o tiletamina más solazepam. Entonces, muy importante, ya también recomendamos, aunque sea un procedimiento corto, si es factible intubar, porque eso permite de alguna manera garantizar que nuestro gato tenga una vía aérea permeable. Si esto no es posible, incluso podemos utilizar una mascarilla y que se esté oxigenando de manera adecuada. Es muy relevante pues medir para evitar que no nos vayamos ir directamente sobre un espacio posterior a la carina y que después nada más se esté insuflando pues una parte de los pulmones. Obviamente al momento de la intubación utilizar siempre lidocaína y pues todos estos tubos, el consejo que siempre se da pues es que se esterilice, se puede utilizar incluso se puede hacer la esterilización con gas para que no tengamos problemas después de que a realizar la esterilización con otro tipo de productos, pues podamos tener algún problema con respecto a la capacidad que tenga este plástico de resistir. Y obviamente, pues ahorita hay estas sondas que son achuladas, estos tubos endotraqueales que le llaman Miguel, en la cual ya no es tan difícil poder realizar una intubación. Tengan mucho cuidado al momento de abrir la boca porque es muy fácil que nosotros podamos presionar de manera constante la arteria maxilar y esto puede generar incluso ceguera. Entonces, eviten al máximo que tener por periodos prolongados de tiempo la boca completamente abierta de nuestro paciente y monitorear, pues esto es algo que es fundamental. Recomendamos, obviamente lo mejor es tener un monitor, pero si esto no es posible, ustedes pueden comprar, estos valen como 200 o 300 pesos, son tubos para estetoscopios esofágicos, son muy baratos y de alguna manera ustedes pueden estar checando la frecuencia respiratoria y cardíaca de nuestro paciente. Y hay que estarlos monitoreando de manera constante. Esto es algo fundamental porque esto evita de alguna forma, por lo menos nosotros al momento de estar monitoreando podemos hacer que nuestro paciente si empieza a tener alguna alteración podemos interactuar de manera rápida para evitar que se complique. Que una vez que esté anestesiado por completo nuestro paciente, pues el mantenimiento va a ser de preferencia con anestesia inhalada o si no con ketamina o propofol por vía endovenosa. Siempre recomendamos realizar un bloqueo, ya sea por vía intraarticular
incluso también infiltrando la herida antes y después de la cirugía, y de manera postoperatoria utilizar meloxicam a 0.1 miligramos por kilo por 4 días, aunque hay un protocolo en el cual se recomienda que si nosotros utilizamos el meloxicam en pacientes que están completamente sanos, a dosis de 0.3 miligramos por kilo, ya el bloqueo anestésico es tan importante que ya no es necesario dar más analgesia, de manera posterior. Entonces, ¿cuál es la situación con respecto a la ovariohisterectomía? En general es muy similar, solamente sí se recomienda, como es un procedimiento que implica más tiempo, pues de alguna manera combinar con más fármacos. Como preoperatorio yo les recomiendo la neuroleptoanalgesia, básicamente son las mismas dosis que la para la orquiectomía. La inducción es similar, en esto no hay cambios. Obviamente, como les vuelvo a repetir, la situación es tratar de planificar qué es lo que tenemos a la mano, de alguna forma para que nosotros hagamos que nuestro paciente esté lo mejor posible. Con respecto a la anestesia local, pues obviamente hay que utilizar lidocaína en la incisión, el ligamento ovárico y a nivel intraperitoneal incluso. Entonces, la analgesia postoperatoria es más importante en las gatas porque la manipulación es mayor, entonces se recomienda complementar incluso con la aplicación de frío, masajes y que hagan ejercicios suaves. Entonces, el mantenimiento con la anestesia inhalada, que eso no les había dicho, la cantidad de oxígeno que se debe administrar más o menos va de 200 a 350 mililitros por kilo por minuto. ¿Cómo nosotros podemos saber si no tenemos un monitor o no tenemos ese estetoscopio esofágico para ver si nuestro paciente está completamente anestesiado? Son condiciones muy sencillas, ver si hay reflejo palpebral, y la otra que se puede utilizar pues es mover la mandíbula y ver si esta se realiza de manera fácil. Si hay si está con dificultad, pues quiere decir que a lo mejor el protocolo anestésico no está bien llevado. ¿Cuál es otra de las combinaciones que podemos recomendar? Esta que le llaman TTDEX, que consiste en la combinación de etiletamina con solazepam, más 2.5 mililitros de dextomidina, más 2.5 mililitros de butorfanol. Esto implica que va a presentar una concentración de 50 miligramos de etiletamina, 50 miligramos de solazepam, y más 2.25 miligramos de dexmedetomidina, más 5 miligramos de butorfanol. Y la dosificación, si nosotros queremos realizar una anestesia, es de 0.3 a 0.04 mililitros por kilo por vía intramuscular. Eso es algo que nosotros podemos, de alguna manera, si no existe la posibilidad de tener anestesia inhalada, la podemos nosotros realizar. ¿Y qué hacemos en estos casos? Pues la verdad es que, pues si el paciente no es factible que se pueda manejar, pues invariablemente a veces lo que tenemos que hacer es una cámara de inducción. ¿Cómo lo logramos? Por ejemplo, si ya nuestro gato está en esta jaula, pues invariablemente lo único que nos queda, pues a veces es ponerle una bolsa negra y meterlo directamente al tubo de anestesia. Entonces, de alguna manera generar una saturación del anestésico dentro de la caja, y ya una vez que esté anestesiado, pues entonces ya poder realizar toda la manipulación que tenemos que hacer. Entonces, como les voy a repetir, desde el punto de vista de analgesia, esta es una dosificación que se puede recomendar, 0.3 miligramos por kilo. Después del procedimiento por vía subcutánea, solamente una aplicación, y con esto muchas veces es suficiente y ya no es necesario dar más analgésico antiinflamatorio. Esta es una joya que siempre presumo. Este es un estudio en el cual a los gatos, sobre todo a unas gatitas, se les puso diferentes tipos de música y, durante el transcurso de la anestesia. Sobre todo se hizo una medición con respecto a la presión arterial y la frecuencia cardíaca durante 3 momentos: cuando se hizo el corte al momento de iniciar la cirugía, cuando se ligó y se cortó el pedículo ovárico, y cuando se hizo el corte del cuerpo uterino. Y se sometieron a diferentes 3 tipos de música, entre ellas la música pop, la clásica y el heavy metal, y ellos veían que cuando los gatos estaban escuchando música clásica, de alguna forma los niveles tanto de la frecuencia cardíaca como la presión arterial eran menores. Entonces siempre lo recomendamos. Nosotros incluso, ya desde el momento en el cual estamos realizando nuestro rasurado,
pues recomendamos incluso que estén monitoreados, que estén con música todo el tiempo hasta que se despierte. Entonces, durante la recuperación, como les decía, es muy importante porque esto hace que el gato al momento de despertar lo haga con menos estrés. Siempre se aconseja, una vez que se haya terminado la cirugía y que empiece el reflejo de glutorio, pues retirar el tubo endotraqueal, pero no dejarlo así nada más, sino suplementar oxígeno. Algo fundamental es la regulación de la temperatura corporal. Incluso después de la cirugía, pues se aconseja hasta poner, por ejemplo, estos guantecitos, se pueden calentar incluso con microondas para que de alguna manera se mantengan calientes. Durante el proceso anestésico, pues obviamente utilizar, hay unos tapetes especializados. No tengan mucho cuidado porque es muy fácil que nosotros los podamos quemar, entonces tener esto muy en cuenta. ¿Cuáles son algo muy importante, en qué momento es más fácil que nuestro paciente pueda fallecer? Pues obviamente lo más importante de todo, y esto es algo que parece mentira, pero normalmente cuando se presentan los fallecimientos, en el 60% de los casos, tiene que ver con la situación que implica después del procedimiento de cirugía, incluso en las primeras 3 horas después de la cirugía. Aún así, hay un 30% de los casos en el cual es durante la anestesia. ¿Y cuáles son los factores que involucran? Pues obviamente el peso, la edad, el hecho de que sea un tubo endotraqueal que no sea el adecuado y que muchas veces la terapia de fluidos no sea la importante. Entonces, ¿cuáles son las situaciones por las cuales se pueden llegar a presentar el fallecimiento en este tipo de casos? Pues obviamente una de ellas pues, es la hipotensión o la hipoventilación. Puede ser incluso en nuestros gatos la hipertensión, la presencia de arritmias, la hipotermia o la hipertermia y pues obviamente incluso la excitación durante la recuperación. Por eso es muy importante, la mejor manera de prevención pues es monitoreo durante y después de la anestesia. Y con eso, de alguna manera, nosotros estamos por lo menos asegurando que desde el punto de vista médico y quirúrgico, nosotros estemos con nuestro paciente tratando de dar lo mejor para que no se presente este tipo de situaciones. Entonces, siempre y siempre y siempre se tiene que monitorear. Les digo, ya no hay un pretexto el hecho de no tener recursos. Pueden comprar esos tubos esofágicos y de alguna manera por lo menos la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria poderla estar monitoreando de manera constante. Este es un estudio que se me hizo muy interesante. En 21 gatas después de los procedimientos de cirugía, a unos se les dio lo que le llaman un tratamiento, por decirlo de una forma cat friendly, en el momento de la recuperación, en la cual se le dio feromonas faciales, que esto es muy importante, se recomienda desde el momento en que llega nuestro paciente al hospital, si no va a ir directamente al quirófano y si lo vamos a tener, aunque sea durante un rato en el área de hospitalización, utilizar siempre este tipo de feromonas porque disminuye de manera consistente la ansiedad. Por ejemplo, el utilizar incluso bebederos y comederos adecuados, el dar incluso treats después de la cirugía. Y hubo 2 grupos en los cuales se le estuvo midiendo a los dos, se le estuvo midiendo la escala del estrés durante la cirugía y durante la hospitalización. Y ellos vieron, por ejemplo, que el 81% de los gatos que presentaban un manejo cat-friendly durante la hospitalización tuvieron menos estrés que aquellos que estuvieron en el grupo control. Y el 91% de los gatitos estuvieron incluso relajados 24 horas después del procedimiento, a diferencia del 30% del grupo control. Entonces aquí lo importante es que aún en la recuperación nosotros tenemos que establecer una política cat-friendly para que nuestros pacientes estén en las mejores condiciones posibles. Y obviamente, después de todo procedimiento que implica un daño, pues tenemos que evaluar de manera consistente la posibilidad de que sea necesario a lo mejor implementar algún otro tipo de analgésicos. ¿Y esto cómo lo podemos evaluar? Pues obviamente mediante una escala. La escala de Grimace es la que ahorita se está utilizando y es algo muy sencillo en el cual todos la gente que está en hospitalización tenemos que aprender cómo interpretar, cómo se puede ver un gato cuando está en un estado de dolor. Ustedes ven, por ejemplo, el gato, la imagen del lado derecho, cómo ven la posición de las orejas, los ojos
la forma del mentón y de los bigotes. Y de alguna manera, si esta situación se está presentando, implica que hay una situación dolorosa y por lo tanto es muy importante que nosotros suplementemos más analgésicos a nuestro paciente. Entonces, lo que es una realidad es que, como les voy a repetir, no hay una norma, todo esto son, en el sentido de decir que son protocolos anestésicos, pues estamos hablando de una situación ideal, pero cada paciente se debe de individualizar. Algo fundamental que siempre aconsejo es dar información adecuada al responsable, al tutor, para que sepa qué es lo que va a suceder, porque de alguna forma esto nos permite hasta cierto punto generar un estado de confianza con respecto al tutor en el sentido de que hacemos las cosas bien. Entonces, esto sería todo por mi parte. Les agradezco mucho su atención. Sigan disfrutando de la Nación del Gato.